Bienvenido a una lección sobre algunas de las fórmulas de volumen más comunes. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un sólido. Entonces, por ejemplo, si fueras a comprar café o gas para su automóvil, está comprando una cierta cantidad de líquido o un volumen específico del líquido. Por supuesto, el volumen también es extremadamente importante cuando se realizan experimentos de química y ciencia. Algunas de las unidades más comunes de volumen que utilizan el sistema métrico serían centímetros cúbicos, metros cúbicos y litros. Para el sistema consuetudinario de Estados Unidos, algunas de las unidades más comunes serían onzas fluidas, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, tazas, pintas, cuartos y galones. Para nuestro primer ejemplo, busquemos el volumen de un cubo, ilustrado aquí, donde un cubo es un objeto sólido en forma de caja que tiene 6 caras cuadradas idénticas. Observe que aquí tenemos 6 caras que son los 4 centímetros por 4 centímetros. Y el volumen es igual a un cubo, donde A es la longitud de cualquier lado o borde. Entonces, para el volumen de nuestro cubo, el volumen es igual a 4 centímetros. Cubicado. Observe aquí, cubicamos los 4 y cubicamos las unidades. Entonces esto sería de 4 a 3 veces centímetros en cubos. 4 a la tercera es igual a 64 y por lo tanto el volumen es de 64 centímetros cúbicos. Observe cómo, al dejar las unidades en la fórmula, no olvidaremos que las unidades siempre serán unidades cúbicas y dado que el volumen es de 64 centímetros cúbicos, eso significa que 64 centímetros cúbicos encajarían perfectamente dentro de este cubo. Ahora busquemos el volumen de un prisma rectangular, en la foto, donde un prisma rectangular es una figura sólida en la que las 6 caras son rectángulos. Y el volumen es igual a L veces W veces H, donde L es la longitud, W es el ancho y H es la altura. Entonces el volumen será igual a 3 pies veces 4 pies veces 6 pies. Bueno, 3 por 4 es 12, 12 por 6 es 72. Por lo tanto, el volumen es de 72 pies cúbicos. A continuación tenemos un cilindro circular derecho, nuevamente, representado aquí, donde un cilindro circular derecho es un cilindro con bases circulares, y con el eje uniendo los dos centros de las bases, perpendicular a los planos de las dos bases. Y el volumen es igual a pi r al cuadrado h, donde r es el radio y h es la altura. Entonces el volumen de nuestro cilindro circular derecho es igual a pi, recuerde, pi es una constante irracional, multiplicada por r al cuadrado, que sería 5 metros cuadrados por la altura, que es 7 metros. Entonces tendríamos pi veces 5 metros cuadrados serían 25 metros cuadrados, multiplicado por 7 metros. Bueno, 25 veces 7 es 175. Entonces tendríamos 175 pi metros cúbicos. Entonces este sería el volumen exacto de nuestro cilindro circular derecho. Pero también obtengamos una aproximación decimal usando una calculadora. Entonces tendríamos 175. Y luego para esta calculadora, si presionamos el segundo quilate para la tecla de exponente, aparece pi. Si presionamos Enter, redondeando a 2 decimales, esto sería 549.78. Entonces el volumen es aproximadamente 549.78 metros cúbicos. Y una cosa a tener en cuenta aquí es usar pi en la calculadora. Estamos usando pi con aproximadamente 8 o 9 decimales. Si usamos pi como aproximadamente 3.14, nuestra aproximación será ligeramente diferente y un poco menos precisa. Ahora busquemos el volumen de un prisma, donde, para nuestro ejemplo, tenemos un prisma triangular, porque las dos bases son triángulos. Un prisma es un poliedro con dos caras poligonales que se encuentran en planos paralelos y con las otras caras paralelogramos. Para encontrar el volumen de un prisma, encontramos el producto de la mayúscula B y H, donde la mayúscula B es el área de la base y es la altura. Entonces, para nuestro prisma triangular, el volumen sería igual al área de la base, que sería el área de este triángulo, donde la fórmula del área sería 1/2 base por la altura. Ahora, voy a usar h sub t para el triángulo, porque la segunda h aquí es la altura del prisma. Entonces diremos tiempos h sub t para la altura del prisma.
Por lo tanto, el volumen será igual a 1/2 veces la base del triángulo, que es 2 pulgadas. Veces la altura del triángulo, que es 9 pulgadas, multiplicado por la altura del prisma, que es 6 pulgadas. Bueno, 2 veces 9 es 18. 18 veces 1/2 es 9. Entonces tenemos 9 pulgadas cuadradas. Multiplicado por 6 pulgadas, que serían 54 pulgadas cúbicas. Entonces 54 pulgadas cúbicas encajarían perfectamente dentro de nuestro prisma triangular. Luego tenemos una esfera, donde una esfera, representada aquí, es un sólido que está limitado por una superficie que consta de todos los puntos a una distancia dada de un punto que constituye el centro. Entonces, para nuestra esfera, este sería el centro. Y observe cómo el radio es de 8 milímetros. El volumen es igual a 4,3 pi r al cubo, y por lo tanto el volumen de nuestra esfera es igual a 4,3 veces pi, multiplicado por 8 milímetros en cubos. 8 cubos equivalen a 512. Entonces tenemos 4,3 pi por 512 milímetros cubicados, que voy a escribir como 512 más de 1 milímetro en cubos. Observe aquí, nada se simplifica y, por lo tanto, el volumen exacto sería 2048 dividido por 3 pi milímetros en cubos. Pero una vez más, obtengamos una aproximación decimal aproximando pi usando la calculadora. Queremos poner nuestra fracción entre paréntesis. Entonces, paréntesis abierto, 2048, dividido por 3. Y luego, veces pi. Redondeando a 2 decimales, esto sería aproximadamente 2144.66. Entonces tenemos aproximadamente 2144.66 milímetros cúbicos. Ahora, para nuestro último ejemplo, encontraremos el volumen de un cono circular derecho, representado aquí, donde un cono circular derecho es un sólido generado al girar un triángulo rectángulo alrededor de una de sus patas. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en este triángulo rectángulo aquí, observemos que si giramos esto sobre esta pata, se formaría este cono circular derecho, y el volumen es igual a 1/3 pi r al cuadrado h. Por lo tanto, nuestro volumen es igual a 1/3 veces pi veces r al cuadrado, que serían 4 kilómetros, o 4 kilómetros al cuadrado, veces la altura, que es 6 kilómetros, o 6 kilómetros. Entonces esto sería 1/3 pi por 16 kilómetros cuadrados, multiplicado por 6 kilómetros. Notarás aquí que esto es 6 sobre 1, pero los 6 y los 3 sí se simplifican. Hay 1 de 3 en 3 y 2 de 3 en 6. Y como 16 por 2 es 32, tenemos 32. Y no olvides el pi, kilómetros al cubo. Una vez más, obtengamos nuestra aproximación decimal. 32 pi es aproximadamente 100.53. Por lo tanto, el volumen aproximado sería 100.53 kilómetros en cubos. Espero que hayas encontrado esto útil.